Hola, mi nombre es Amparo Rey Zamora y yo voy a explicar el ejercicio de la clase del día de hoy. Bueno, primero nos dice que cuánto debe medir la combinación de la sarta y cuánto debe medir el J-joint. También nos da algunas consideraciones que primero nos dice que debemos tomar en cuenta que afectando el yeteo, la barrena queda 15 centímetros fuera del J-joint. A lo que yo puse que 15 centímetros es igual a 0,15 metros. Igual en esta parte es importante es importante notar que el drill head de la parte inferior activado mide 0,07 centímetros. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer, pues es bueno, lo que yo comencé a hacer es calcular la longitud de aquí, pero no nos daba la última del jet joint. Eh, entonces lo que hice fue conforme a la imagen mostrada en la clase, hice las operaciones del fondo marino y, y el nivel de mar. Y entonces pues solo hice una resta y me da que la distancia era de 3041,65. Y entonces ahora lo que tenía que hacer es ir sumando la longitud del lado izquierdo y pues ponerla en el lado derecho. Y así consecutivamente hasta llegar a 3119, que para sacar esto, pues solo hice una resta del último, menos, bueno, porque este es un dato conocido, que ese dato lo obtuve. Bueno, ese dato no nos da el problema, pero es lo que mide la zapata. Entonces todo lo acumulado, bueno, la longitud acumulada nos debe dar igual de 3129, que nos debe dar, que es lo mismo a lo que mide la zapata. Entonces, a la zapata le resté el último acumulado que tenía, que era el de este, y pues ya nos daba la longitud del jet joint. Y ahora lo siguiente que hice fue, fue clasificar el, las longitudes para poderlas usar acá abajo como nos lo pide. Por ejemplo, aquí en esta nos pide que sea la longitud de la TR de 33. Entonces lo que hice fue sumar la longitud de la TR de, de, de 33, que nos da un valor de 47,71. Lo mismo dice para la de 32. Y del lado derecho, pues igual, nos dice que necesitamos la longitud del drip color de 9,5. Entonces lo que hice fue igual clasificarlos, pero para esto no nos daba el valor de la combinación. Entonces, para sacar el valor de la combinación, teníamos que de los TR, al sumar todos los TR, que nos da un valor de 87,341, y a los TR le teníamos que restar los 0,7 metros del drillaje que es de la parte inferior activada, y sumarle los 15 centímetros del jet joint que quedaban afuera. Y entonces después a esto le, le restábamos los valores de aquí, del tricolor de 9,5 y el tricolor de 8. Entonces ya hacer la resta nos da el valor de 2,235, y pues ya teniendo este valor ya podemos hacer la suma del tricolor de 9,5. Em,
Y pues después hice la suma del tricolar de 8, que también aquí estoy considerando el dryhead de la parte inferior sin activar. Entonces después estos valores los ponemos pues ya aquí donde corresponde, el 47.171, que son del ATR de 33, el 40.17, que es del ATR de 32, luego el 50.3, que es del Tricolor de 9.5, y el 37.13, que es del Tricolor de 8. Estos dos datos siguientes, perdón, son datos que nos da el problema. Y nuevamente este dato no nos lo da. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es algo parecido con lo que hicimos con las TR, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo de la longitud acumulada, hasta el dato conocido, que es esta parte de aquí. Y a esa parte, a este, pues se lo vamos a restar al... No, de la zapata le restamos la última longitud acumulada que tenemos y nos va a dar la longitud de la TP de, de, cin- de, de 136. Y entonces, pues así es como conseguimos ese valor. Después, para calcular el valor de peso en el aire, lo que tenemos que hacer es multiplicar la longitud por el peso nominal ajustado. Y pues esto se hace para todos los valores que tenemos. Después, en el peso flotado, lo que tenemos que hacer es sacar el factor de flotación, que para esto se necesita la densidad de agua de mar. Y pues yo ya lo tomé como un valor de 0.8688 y multiplicamos el factor de flotación por el peso en el aire. E igual lo hacemos para todos los datos. El peso acumulado flotado, pues igual vamos haciendo la suma de los pesos acumulados, ¿no? Que es este más el de abajo y lo ponemos así, este más el de abajo y lo ponemos. Después tenemos la resistencia a la tensión, que estos igual son datos ya conocidos del problema. Y después lo que sigue es resistencia a la tensión de, del premio al 90%. Y lo que nos quiere dar a entender que es premium es que ya es son herramientas que ya han sido utilizadas. Entonces, por eso lo tenemos que tomar como al 90%, ya que ya son utilizadas. Y pues los datos que no están calculados en esta parte es porque no son datos necesarios o no son datos de nuestro interés. Y lo que aquí tenemos que hacer es multiplicar la resistencia a la tensión al 90%, pero como está en libras, lo tenemos que pasar a kilogramos, entonces por eso lo tenemos que multiplicar por 0.454. Y lo mismo hacemos para los otros dos datos restantes. En el margen para jalar, lo que tenemos que hacer es una resta, que es de resistencia a la tensión al 90% menos el peso acumulado flotado. Y pues igual, hice la operación para los dos datos restantes. Después tenemos que nos pide el peso total flotado en toneladas. Entonces, aquí lo que hice fue tomar el peso, pues vaya, total acumulado flotado y lo dividí entre 1000 para que me dieran toneladas.
El peso del block, el top try, gafas, elevador y mangueras ya es un dato dado por el ejercicio. Después, en el valor en el indicador de peso de referencia, antes del yeteo, este dato es una suma donde sumé el peso total dotado más el peso del block. El peso del block, el top drive, las gafas, el elevador y la manguera, lo cual me dio un valor de 285.947. Después, el margen para jalar, lo que hice fue tomar el valor más bajo de mis datos que calculé anteriormente aquí de la tabla anterior de margen para jalar y lo dividí entre 1000 para que igual me diera en toneladas. Después en el máximo peso indicador hacia arriba, em, lo que hice fue sumar el margen para jalar y el valor de indicador de peso de referencia antes de empezar el yeteo. Y después para convertirlo en kilolibras, solo usé el factor de conversión. em, Multipliqué el valor que tengo aquí del lado izquierdo por el factor que yo utilicé, en este caso 2.2046, y apliqué el factor para todos los demás. Entonces también lo que hice fue hacer ¿cómo se llama? Hacer el máximo hacia arriba y el máximo hacia abajo en kilolibras. Estos dos datos aquí están dados en kilolibras. Y el valor que tengo aquí, que el máximo hacia arriba, ya lo teníamos calculado y es 887.843. Pero para el caso de hacia abajo, tenemos que considerar el peso del ATR. Pero como comentaba, como es una herramienta premium, o sea, ya utilizada, pues se tiene que hacer un margen de error. Entonces aquí lo vamos a tomar a un 80%. Entonces aquí tenemos que el peso del ATR es de 71.436 y lo multiplicamos por 0.8 para que nos dé al 80%. Y después lo convertimos en libras, usando el factor de conversión, que es de 0.205. Y ya teniendo este valor, ahora sí continuamos con el máximo hacia abajo, que lo que hice fue restar el valor del indicador de peso de referencia antes de iniciar el yeteo, menos el peso del ATR en libras. Y esto lo dividí en 1000, ya que aquí tengo que son kilolibras y me lo está pidiendo en libras. Entonces, para que sean las mismas unidades, ¿no? Y pues finalmente me da un valor de 618.68. Y pues ya, sería todo de mi parte.